días, buenas noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Aquí estamos en su programa Estudiemos Juntos La la Biblia. Biblia. Así que hoy hicimos otro programa más rápido, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí, así que espero que estén compartiendo estos videos. Recuerden de suscribirse para que así Facebook les diga, ¿verdad?, cuando hacemos otro video. Y que se suscriban, le pongan like y así usted está también evangelizando, ¿verdad? Es una manera de evangelizar, así que recuerde de compartirlos y de pues sobre todo ponerle atención a los estudios, ¿verdad? Es bonito que estudiemos juntos la Biblia, que lo estudie junto con sus hijos, con los que estén ahí en casa, ¿verdad? Así que eso es bueno, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que nos juntemos, que estemos siempre unidos, ¿verdad? En oración, estudio de la Biblia, en ayuno, ¿verdad? Sabiendo que pues ya vienen tiempos cada día más difíciles y estamos ya en los últimos tiempos en que ya Cristo ya viene, ¿verdad? Y tenemos que estar bien agarrados de la mano de Dios, así que Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que leamos su palabra y que estemos meditando en su palabra, que estemos pues siempre, ¿verdad? Tratando de ayunar, de tener un tiempo con Dios, ¿verdad? Así que pues es bueno que lo hagamos, así que ahorita vamos a estudiar Números 31. Se llama La venganza de Israel contra Madián, así que recuerden, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que ser vengativos. Dice Dios que de Él es la venganza, lo dice en Romanos 12:19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que Dios es el que, Él, él dice que es de Él la venganza, ¿verdad? Así que no te vengues si alguien te hace algo, ¿verdad? No digas: ahorita va a haber voy a hacer esto y lo otro, ¿verdad? Así que mejor ponerlo en las manos de Dios y pues que Dios haga todo lo que tenga que hacer. Así que bueno, pues vamos a estudiar juntos la Biblia con Números 31. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Bien, aquí estamos de nuevo. Qué bueno, gracias a Dios. Ahora sí, más pronto que de costumbre. Sí, gracias a Dios, sí. Solo un repaso del capítulo 30. Dice la ley de los votos. Era prácticamente un capítulo dedicado a... Bueno, el inicio del capítulo dice que el hacer votos es algo importante, que Dios considera importante y que es comprometedor, es grave hacer un voto. Entonces dice que cuando se haga un voto se tiene que cumplir y al pie de la letra como se haya hecho el voto. Y esa introducción es para el pueblo en general, incluso para nosotros hoy en general. O sea, está diciendo Dios: tú todavía, si haces un voto, tienes que cumplirlo. Entonces, el resto del capítulo 30 habla acerca de los votos de la mujer. Entonces, la mujer estaba sujeta a la autoridad primero de su padre cuando era soltera y después a la autoridad de su marido cuando era casada la mujer. Entonces tenía que tener prudencia la mujer de hacer un voto, pero bajo el consentimiento primero del padre y luego del marido. Entonces no es nada de establecer jerarquías, sino que era un compromiso que el padre iba a respaldar cuando la hija hiciera un voto.
y el padre tenía que decidir si era un voto prudente o causaba conflicto en la familia. Y lo mismo con el marido, cuando ya la mujer es casada. Hacía un voto ella y el marido tenía que considerar si era un voto prudente o causaba alguna dificultad en la familia o entre ellos dos como pareja. Hay una escritura que dice, bueno, en cuanto a la pareja, ¿no? En cuanto al matrimonio, que ya la mujer no es dueña de sí misma, no se pertenece a sí misma, sino que pertenece al marido. Y el marido ya no es dueño de sí mismo, sino que pertenece a su esposa. Entonces, por eso el compromiso tenía que ser, ¿cómo se dice?, respaldado. El compromiso de una mujer para hacer un voto tenía que ser respaldado primero por el padre y luego por el marido. Y es básicamente lo que dice el capítulo 30. Hay una parte en la que dice que la mujer viuda o repudiada, o sea, divorciada, ya era dueña de sí misma. Entonces ya podía hacer ella votos como ella quisiera. Y vimos el ejemplo de Ana, que en tiempos del Señor Jesús, cuando nació el Señor Jesús, que ella había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda y ya llevaba 84 años de viuda. Entonces ella decidió por sí misma, por la libertad que tenía ya no estaba bajo la autoridad de su marido y ya no estaba bajo la autoridad de su padre. Entonces ella decidió servir en el templo con oraciones y ayunos y servicio que hacía en el templo. Y se dedicó solamente a eso, a servir en el templo. Entonces llegó a ser una mujer muy conocida, esa mujer, Ana, era profetisa. Y llegó a ser muy, muy bien conocida y entonces cuando el Señor Jesús es presentado en el templo, ella alaba al Señor Jesús, al pequeño Señor Jesús, al niño, al bebé de 40 días tendría apenas, cuando ya ella se había purificado de la impureza del parto y ya fueron a presentar al niño Jesús en el templo. Entonces ella ella reconoce que es el Mesías de Israel, el recién nacido Mesías de Israel, y lo alaba y les dice a todos los que esperaban la consolación del Señor, les dice, este niño es la consolación que esperábamos de parte del Señor. Y los que esperaban la consolación del Señor, que tenían entendimiento de la palabra de Dios, venían y se alegraban con la presencia del recién nacido. Entonces básicamente eso, los votos en general para todo el pueblo, que eran graves, hacer un voto y era comprometedor y lo podían hacer, el hombre tenía que tomar en serio el voto que hiciera, pero la mujer tenía que considerarlo en base a la autoridad de su padre o de su marido. Y la mujer soltera, la mujer viuda o divorciada, separada, ella era libre de hacer votos como ella quisiera. Ahí dice repudiada, o sea, no es que ella haya buscado el repudio o el divorcio, es que el marido en su egoísmo la repudia por cualquier cosa, como le preguntaron al Señor Jesús. ¿Es correcto repudiar a la mujer por cualquier cosa? Entonces el Señor dice, pues no, la realidad es que no es así. Entonces, ¿por qué Moisés nos permitió hacerlo? Pues por la dureza de su corazón, porque ustedes en su egoísmo y el corazón duro que tienen podían haber lastimado a la mujer. Entonces por eso era mejor
que la repudiaran y que ella quedara libre de un compromiso peligroso o donde pudiera haber violencia doméstica. Entonces, por esa razón, Moisés les permitió dar el repudio a sus mujeres por circunstancias tan triviales como porque le quedó salada la comida o porque no lavó la ropa a tiempo o le quedó alguna mancha. Cosas así bien simples. Eran causa de repudio. Entonces la mujer no es que fuera una mala mujer, simplemente que el marido era egoísta y la repudió por una razón pues simple, una razón que no tenía en realidad valor. Era simplemente para proteger a la mujer, era mejor que la repudiara o darles permiso de repudiarla para que no fueran a lastimarla por ser egoístas, por ser violentos, por ser personas inconscientes, ¿no? Hombres inconscientes. Entonces esta Ana, en este votos que estaban haciendo las mujeres, la mujer repudiada, si la mujer repudiada decide hacer un voto por sí misma, está mostrando que es una mujer de fe, que quiere tener un tiempo de intimidad con Dios, de oración y ayuno con Dios. Entonces, el repudio no la convertía automáticamente en una mujer mala. Bueno, ya hablamos demasiado de esto. Vamos a empezar con una oración. Padre Todopoderoso, gracias, Señor, por este momento de comunión con los hermanos a través de este medio, y ayúdanos tú, Padre, a que esta lectura y este pequeño estudio pues sea de bendición tanto para nosotros como para aquellos que nos escuchen. Tú dirígenos, Padre, conforme a tu voluntad. Tú enséñanos a nosotros también, porque nosotros seguimos aprendiendo como los demás, y queremos pues tener la guía de tu Espíritu para poder hacer esto un estudio que sea conforme a tu voluntad, que no nazca solamente de nuestro corazón, sino que nazca principalmente de tu corazón y de tu palabra. Dirígenos, Padre, en este estudio y sobre todo en este capítulo 31, que al punto de vista moderno pudiera ser demasiado cruel, demasiado violento, y que consideremos, Padre, las explicaciones que tienen que darse, Padre, para que entendamos el contexto del capítulo 31. Dirígenos tú, Padre, y enséñanos, y que sea de bendición este estudio para unos y otros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues empecemos. Abran su Biblia en Números 31, venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Okay. ¿Qué cuenta? No, pues eso que Dios está enviando, ¿verdad? Que se haga venganza. Él es el que envía para que se haga la venganza, ¿verdad? Y Dios le da una gran victoria a Israel, ¿verdad? Haciendo esta venganza. Aquí, en varias lecturas de la Escritura se mencionan ciertos países
como representantes del mundo. Por ejemplo, el faraón representaba al diablo, que tiene esclavizado al mundo entero. Allí tenía esclavizados a los israelitas. Y Egipto era símbolo del mundo o del pecado que hay en el mundo. Aquí también, cuando Dios declara que hagan la guerra contra Madián, también a Madián lo está poniendo como representación del mundo y del pecado que hay en el mundo y de cómo el pecado nos turba, nos estorba, nos pone tropiezo en nuestro camino. No se trata de que el pecado solamente esté en nosotros, sino que hay obstáculo en el mundo, obstáculo para la vida piadosa. Entonces, esto fue lo que hicieron los madianitas cuando salieron o quisieron maldecir al pueblo de Israel. El rey en aquel tiempo era Balac, en ese momento era Balac, y quiso maldecirlos para poder hacerles frente y vencerlos y exterminarlos. Entonces contrató a un brujo. Muchos dicen que era un profeta de Dios. O sea, si vemos los detalles en varios lugares de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que tiene todos los signos o señales de ser un falso profeta, y no de Dios, un falso profeta del mundo. O sea, un profeta del mundo, no profeta de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tiene ambición del dinero, de la promesa que el rey le hace de darle dinero, de darle un don enorme. Se dedica a maldecir. Un profeta de Dios advierte y da una maldición, pero que viene de parte de Dios, no de parte de él. El profeta solamente da el mensaje de parte de Dios, y es Dios el que está tomando la responsabilidad. Entonces, cuando un profeta hablaba y daba alguna maldición contra alguien, algún profeta de Dios, era porque Dios le estaba diciendo, esto y esto voy a hacer. Entonces no se trataba de que el profeta por su propia voluntad estaba hablando y diciendo y levantando una maldición contra alguien específico. Este hombre trató de maldecir al pueblo de Israel porque le estaban ofreciendo una cantidad enorme de dinero. Hasta él mismo había insinuado cuánto quería, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Y solo porque decía esas cosas de no puedo ir en contra de la palabra de Dios, no significa que fuera un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque las demás señales que estaban en él indicaban lo contrario. Indicaban que era un profeta del mundo. Él quiso poner tropiezo al pueblo de Israel. Él quiso hacerlos caer porque quería la recompensa. Y entonces, cuando al fin no pudo maldecirlos y tuvo que irse a su casa, refunfuñando, ¿no? Él se quedó con ese deseo del premio, de la recompensa. Y se fue pensando, ¿cómo puedo hacer para maldecir a este pueblo? Y entonces la única opción, la única alternativa que encontró y que la llevó a los madianitas, al rey de Madián, fue la de inducir al pueblo a que pecara, a que se maldijera a sí mismo. Entonces no es que haya inducido a Dios para que los castigara, sino que los indujo a ellos a cometer pecado y a
a caer bajo la maldición de Dios. Entonces Dios castiga el pecado porque el pueblo es escogido, es santo para Dios. Y él castiga el pecado de ese pueblo, del pueblo de Israel, porque es el pueblo que Él escogió. Y él quería que ese pueblo, el pueblo de Israel, como en alguna parte de la Escritura lo dice, que Él quería que fuera un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, como Él quiere hacerlos un reino de sacerdotes, entonces se demanda de ellos también que se aparten del pecado, que sean fieles a Dios y que no estén buscando sus propios caminos. Entonces aquí la maldición no la pudo lograr, pero luego incitó al rey Balac para que hiciera la invitación al pueblo de Israel a comer en Madián. Y mientras iban a comer, bueno, las mujeres de Madián ofrecieron sacrificios a sus dioses. Y ellos, ¿qué pensarían? Pues muchas cosas pudieron haber pensado, pero ellos se dejaron enredar por las artimañas de las mujeres de Madián, y entonces se inclinaron a los ídolos de Madián, y eso fue causa de pecado. Y aparte se enredaron como lo que ocurría en aquel tiempo en muchos lugares. Se entregaron a la prostitución religiosa. ¿Por qué? Porque pues prácticamente las mujeres los sedujeron para que se tuvieran relaciones con ellos, relaciones sexuales. Pero en esa seducción, bueno, pues cayeron también en el error de la idolatría, de adorar ídolos. Y se habían, ¿cómo se dice? Se habían entregado a la sexualidad, a la prostitución en el templo, y fue causa de juicio de parte de Dios. En realidad, allí dice en el capítulo 26, ahí dice cuántos murieron. No, esto es en el 28. Caray, ya me lo perdí. Permítanme tantito, En el 25, dice al final en el verso 9 del capítulo 25, dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. O sea, no murieron de enfermedad, sino que Dios dio una orden. O sea, yo ya di el juicio, dice Dios. Así que ustedes mismos van a ser los verdugos. Y entonces el pueblo se unió y identificó a todos los que participaron allí y los mataron, los ahorcaron. Y entonces el total de muertos, de los que se enredaron con esa actividad que hicieron las mujeres de Madián, fueron 24,000 hombres. Y entonces esa fue una venganza que Dios determinó. ¿Por qué? Porque dijo, mi pueblo viene cansado, haber estado en diferentes etapas en el desierto durante 40 años, y vienen cansados, van a un pueblo que no es Madián, van a invadir un territorio que no es Madián. Y sin embargo los madianitas tuvieron temor y los atacaron. No los atacaron, sino que los
indujeron al pecado. Entonces fue un tropiezo para el pueblo de Israel, y entonces Dios determina esta venganza. Dios la podía hacer, pero era un mundo duro en aquel tiempo, y entonces los israelitas hicieron el trabajo de la venganza. ¿Por qué? Porque fueron sus mismos hermanos los que murieron en la matazón por causa del desvío en Baal Peor. Entonces aquí está Dios determinando, es una venganza, yo la estoy determinando. Ustedes van a entrar en la guerra y ustedes van a hacer la venganza, pero es una venganza que yo estoy haciendo. Y fue tan bien elaborada la venganza que cuando regresaron de la guerra no había muerto ninguno del pueblo de Israel. Entonces ahí Dios determina, ustedes van a ir a hacer mi venganza, y envía 12,000, como dice ahí, en pie de guerra. Léele ahí hasta el 9, hasta el 8. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Aquí podemos ver que Balaam también murió, o sea que Dios hizo venganza contra Balaam también. ¿Por qué? Porque no era un profeta de Dios, como mucha gente quiere hacer creer. O sea, mucha gente se va, nos ha tocado escuchar predicadores o predicadoras que se van a lo superficial, porque dicen, no puedo traspasar la palabra de Jehová, porque dice el hombre Balaam. Entonces, por esos pequeños detalles no leen el resto del contexto, que no está en un solo lugar, sino que hay más adelante otro contexto, y es más, no es el único contexto aquí, sino que más adelante todavía se menciona otra vez a Balaam. Y entonces el contexto de quién es Balaam indica que no es un profeta de Dios, es un falso profeta, es un profeta del mundo, así como un hechicero, como un adivino, así como Walter Mercado, cosas así. De esa clase de hombre era Balaam. Y aquí la venganza de Dios es contra él para demostrarnos que no tiene nada que ver con ese hombre, con ese brujo. Aquí cuando envía Moisés a los soldados, y Finés va con el sacerdote, Finés va a la guerra con los vasos del santuario, es como si Dios mismo fuera en medio del ejército, porque va un representante del sacerdocio. Es Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, que en ese tiempo era el sumo sacerdote Eleazar. Y Finés es su hijo, el que lo va a suceder en el sacerdocio, en el sumo sacerdocio. Y lleva algunos utensilios del tabernáculo, representando a Dios en el ejército de Israel. Entonces ahí está diciendo, ¿no? ¿Quiénes eran los reyes que mataron los hijos de Israel?
Dice los reyes de Madián: Evi, Rekem, Shur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. O sea, el territorio es Madián, es un territorio grande. Pero dentro de ese territorio había lo que se conoce hoy como ciudades-estado. Y en cada ciudad de esas había un rey. Entonces, estos 5 reyes que se mencionan aquí tenían su ciudad-estado. Es una ciudad que tiene un rey y tiene un territorio, pero ese territorio de esa ciudad está comprendido o incluido dentro del territorio más grande, que era Madián. Y así cada rey dentro de Madián, dentro del territorio de Madián, tenía su rey, diferentes reyes. Entonces, es como decir, por ejemplo, Baja California Norte, llega hasta la mitad de la península. Ese es todo el territorio, pero dentro de Baja California Norte está Mexicali como una ciudad, como la capital del país, del estado. Está Tijuana, está Tecate, está Ensenada, está Rosarito. Son las ciudades más grandes que tiene el estado. Entonces, cada una tiene su territorio, el municipio de cada ciudad. O sea, cada ciudad tiene su propio municipio. Así eran estas ciudades. Eran ciudades-estados que tenían un rey cada ciudad y tenían su territorio alrededor, pero quedaban todas comprendidas dentro de el territorio más grande, que era Madián. Continuando. 9. 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños A y los 2 hasta el 12. a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. ¿Algo? ¿No? ¿Dónde leímos? No, hasta aquí está. Que llegue este. Bueno, entonces los hijos de Israel van y hacen la venganza. Y es lo que les decía, ¿no? Era un mundo difícil el que vivían en aquellos tiempos. Las guerras se hacían por ambición. Entonces los reyes salían en campaña y invadían otros territorios y les quitaban toda la riqueza que encontraban, incluso sometían a esclavitud a los pueblos que conquistaban. Pero todo lo que tenía valor se apoderaban de ello y lo llevaban de regreso a su propio territorio, a su propio país. Entonces, cuando entraron aquí, hicieron guerra contra los madianitas, hicieron lo mismo que hacían los demás reinos. Entonces, todo lo de valor, mataron a todos los hombres. Aquí, no es que mataron a todos los hombres de las ciudades y dejaron erradicados los varones de todos esos lugares, porque encontramos más adelante, en la época de los reyes, encontramos todavía a los madianitas. O sea, vemos que el pueblo se recuperó y los encontramos haciéndole guerra a Israel todavía.
Entonces mataron a todos los hombres que encontraron en la guerra, pero muchos huyeron porque veían que no iban a poder contra Israel. Entonces muchos huyeron y después se reorganizaron y volvieron a su territorio y se establecieron y crecieron de nuevo y se volvió a formar el pueblo de Madián, se volvió a reestructurar el pueblo de Madián. Pero a todos los que fueron a la guerra en estas ciudades, a todos los varones los mataron y se apoderaron de los bienes que tenían en estas ciudades y se llevaron cautivas a todas las mujeres y los niños y niñas. Pero entonces el territorio era más grande. Entonces muchos se refugiaron en otros lugares y por eso después vemos al país o la nación de Madián reedificada. Se volvieron a establecer en esas ciudades y en otras ciudades y volvió a desarrollarse el pueblo. Entonces eso lo podemos ver lo vamos a ver más adelante. El pueblo de Madián siguió existiendo después y siguió siendo un azote para el pueblo de Israel. Enemigos a muerte. Entonces llegaron aquí a este lugar, al campamento donde estaban, en los llanos de Moab, que están junto al junto al Jordán, frente a Jericó. Ese era el campamento donde estaban establecidos, todavía no entraban a la tierra prometida. Fue el último acto que hizo Moisés. Él los envió. O sea, no es que Moisés fue entre ellos, él los envió. Uh-huh. El que iba entre ellos, entre el ejército, era Josué. Y después Josué vino a ser el sucesor de Moisés. Pero Moisés fue el último acto que hizo de decir que hicieran la venganza contra Madián y que escogieran 1,000 de cada tribu, entonces 12 tribus, pues 12,000. Y fueron y los envió con Josué al frente. Y luego el pueblo regresó ya con todo el botín, todo lo que habían recibido, todo lo que habían encontrado en estos 5 ciudades que fueron a invadir. Y luego aquí viene otra vez, acordémonos, ¿no?, de que los tiempos aquellos eran difíciles, eran violentos. Entonces Dios decretó una venganza porque causó miles de muertes en el pueblo de Israel. Causaron los madianitas miles de muertes en el pueblo de Israel. Y Moisés se enfocó directamente en quiénes habían sido los que causaron o quienes causaron la muerte de esos 24,000 personas en Israel. Y aquí vemos entonces el enojo de Moisés, 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y pues aquí vemos que Madián representa al mundo, y dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok. ¿No más? Bueno, aquí vemos que Moisés entendió bien quiénes habían sido causa del tropiezo de los israelitas.
Y él no pensó solamente en Madián, en los dirigentes, en los reyes de Madián. Él entendía, Moisés entendía, que quien había hecho ese engaño fue el brujo Balaam, y que usó a las mujeres de Madián para inducirlos al pecado, a los israelitas. Entonces dijo Moisés, ellas son las culpables. O sea, ya castigaron a los hombres que estuvieron de acuerdo y que hicieron la guerra contra Israel. Ya los castigaron, ya murieron. Entonces, ahora el siguiente juicio es contra las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas se prestaron, estuvieron dispuestas a prostituirse para inducir al pecado a los israelitas. Entonces también ellas serán culpables. Entonces Moisés determina, ellas son las culpables de que haya habido mortandad entre el pueblo en lo tocante a Baal Peor. Baal Peor fue el lugar a donde los llamaron, los invitaron a comer y donde hicieron los sacrificios. Así que entonces Moisés dice, ellas son las culpables, ellas también están bajo el juicio de Dios. La venganza de Dios no está completa si ellas no reciben también el juicio. Y el juicio era pues quitarles la vida. 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no haya conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, hasta ahí. Entonces, como les digo, eran tiempos difíciles y Dios tuvo que tratar de manera difícil los problemas que enfrentaron el pueblo de Israel. Él dictó su juicio, su sentencia. Entonces, aquí está Moisés hablando en representación de Dios, o sea, tienen que dar muerte a todos los varones de entre los niños. Y niños no es que se refiere solamente a niños pequeños de brazos o de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. No, es que la forma de identificar a los niños era diferente a como se hace hoy. Hoy normalmente un niño se considera desde que nace, bueno, cuando nace es un infante. Niño es cuando ya tiene 3 años, digamos, algo así. De 3 a 12 años es un niño. Después de eso es adolescente, de 12 en adelante hasta los 19 es adolescente. Y después, aunque ya las leyes pues ya los determinaron adultos a los 18 años, pero no sigue siendo un adolescente hasta los 19 y no es adulto hasta los 21, cuando ya supuestamente ya le permiten comprar cosas, digamos, bebidas, por ejemplo, bebidas alcohólicas a los 21 años. Antes de esa edad no se les da permiso de comprar bebidas alcohólicas. Entonces, en aquel tiempo, a los 20 ya es considerado adulto y a los 30 ya es considerado, bueno, de los 20 ya hacia adelante ya es considerado hombre. En aquel tiempo el conteo era según la madurez que iba alcanzando el varón y la mujer también. Entonces, era niño prácticamente hasta los 20 años. Era considerado niño. ¿Niño o joven? Niño. Hasta los 20 años era considerado niño. Cuando ya cumplía los 20 años, ya era considerado un muchacho. Entonces,
de los 20 a los 30 todavía era considerado un muchacho. Ya era un hombre adulto, ya podía casarse si tenía los medios, pero seguía siendo considerado un muchacho. Era considerado ya un hombre cuando cumplía los 30. Entonces se suponía que a los 30 ya había alcanzado una madurez, bueno, la madurez que se necesitaba para hacer juicios, digamos, para tener alguna autoridad. No que a los 20 no tenga, no sea juicioso, pero a los 20 todavía todavía estaba en desarrollo su madurez, todavía no alcanzaba la madurez plena. Entonces se consideraba la madurez mental, que era la que se perseguía, que alcanzaran los varones y las mujeres, la madurez mental, emocional y espiritual. Entonces, como dice la escritura también, la necedad está ligada al alma del muchacho. Entonces la necedad se refiere al muchacho que es menor de 20 años, que por eso es considerado niño, porque todavía tiene cierto grado de necedad. No piensa con la madurez necesaria. Pero ya cuando es un hombre de 20 años, ya se supone que tiene una madurez más elevada, ya está llegando o pensando en hacer su propia vida y tener su propia familia. A los 30 años se supone ya alcanzó la madurez necesaria para ser considerado un varón, un hombre completo. Ya se supone que a esa edad ya debería estar casado, ya debería ser independiente de sus padres, ya deberías, incluso algunos, tener la custodia de sus padres, tenerlos con ellos. Entonces, la forma de considerar adultos o niños en aquel tiempo era diferente a hoy. Entonces, cuando dice aquí que le quiten la vida a todos los varones de entre los niños, no se refiere a niños pequeños, se refiere a niños hasta la edad de los 18, 19 años. Entonces tenían que ser todos los varones eliminados porque representaban una amenaza para el futuro. Y de hecho, pues la amenaza estuvo allí porque los que huyeron y se refugiaron en alguna otra parte se volvieron a levantar y se convirtieron en enemigos de Israel. Entonces allí estamos diciendo, los niños van a ser muertos. También toda mujer que haya conocido varón, o sea, que haya tenido intimidad sexual, ellas también van a morir. Pero a todas las niñas hay que mostrarles misericordia, aunque ya va a ser un trauma bastante grande pues para ellas. Y no se refiere solamente a niñas pequeñas, otra vez, a muchachas de pequeñas a adolescentes, hasta los 18, 19, si es que no estaban casadas, si es que no habían tenido relaciones íntimas. Entonces a todas las niñas las iban a dejar, iban a ser siervas en casa de los israelitas, y podían algunas de ellas llegar a ser esposas de algunos de ellos. Entonces a ellas las dejaréis con vida. Y el resto del capítulo, pues son datos que ustedes pueden leer en su tiempo libre. Ahí se les dice qué es lo que tienen que hacer los que salieron a la guerra y que se mancharon sus manos con sangre, que movieron muertos o que tuvieron algo que hacer que los haya contaminado.
les da instrucciones de cómo purificarse. Incluso la purificación iba a durar 7 días antes de que pudieran entrar al campamento. Y tenían que lavarse ellos y lavar sus ropas, purificarse con una ofrenda el 3er día y el 7º día. Y después viene la repartición del botín, que es también, ustedes lo pueden leer en su tiempo libre. Es algo que solamente es una información de qué fue lo que hicieron para repartir el botín. Fueron miles y miles de ovejas, miles de ¿qué mencionan aquí? Dice de los bueyes, los bueyes, los asnos, las ovejas y de todo animal que sirve pues para la hacienda, para las casas. Y una mitad iba a ser para los que salieron a la guerra y otra mitad iba a ser para el resto del pueblo. Y entonces ahí mencionan, ¿no?, cuántas ovejas rescataron del botín. Y 30 y... ¿cuántos dice aquí? Dice, y el tributo de las ovejas para Jehová, acá adelante, y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337,500 ovejas. Y de ahí iban a tomar una cantidad para darle al sacerdote, al sumo sacerdote o a los sacerdotes. Y después de eso dice ahí los bueyes, 36,000 de ellos, y de ellos el tributo para Jehová 72. Los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Entonces, ese es el resto del capítulo, cómo se repartió. La mitad para los soldados que fueron a la guerra y ellos un tributo para el sacerdote. La otra mitad era para el resto del pueblo, y de ahí tomaron un tributo para los levitas, que era más grande, más aumentado que el de los sacerdotes, porque eran muchos más. Los sacerdotes eran una sola familia, los levitas eran varias familias. Entonces por eso les tocó a ellos más tributo, más repartición del botín. Pero sí, ustedes lo pueden leer eso, el resto del capítulo 31 en su tiempo libre, y por nosotros eso va a ser todo, a menos que tengas algo más que agregar. No, pues no, pero está interesante este capítulo, así que léalo todo completo, ¿verdad? Para que lo entienda mejor, y pues bueno, se acabó el capítulo, así que continúa viéndolos. Recuerden, si no los ha visto todos, estamos desde Génesis, así que si usted no ha visto desde el principio, ¿verdad? Estamos desde Génesis y estamos ahorita en Números, así que pues recuerde compartirlos, y también pues acuérdese también de ir a la iglesia, ¿verdad? No deje de congregarse. Pues nosotros estamos acá en Mexicali, en la iglesia del Nazareno, pero donde quiera que se encuentre, allá en Barstow también, pues si usted vive allá en Barstow, vaya a la iglesia del Nazareno allá en Barstow, en la primera iglesia del Nazareno Barstow. Así que bueno, acá también en Mexicali, si vive en Mexicali, pues acompáñenos. Si no tiene una iglesia acá en Mexicali, la iglesia de Nazareno, primera de Nazareno, ¿verdad? Se llama Primera Mexicali, iglesia de Nazareno. Así que
pues invite a otros o vaya con ¿Y toda la la dirección? familia. No, pues, pero ahí lo busca en Google. Lo busca ahí en el Google Maps, ahí está la iglesia del Nazareno en la ciudad industrial. Es por la calle Tapiceros, entre la G y no recuerdo cuál es la que sigue. Ahí lo busca en Google, Pero más ahí, fácil. por ahí en Tapiceros, ahí está. Bueno, pues que Dios les bendiga y que tengan un día súper archi mega bendecido, que el Dios los acompañe y les conceda las peticiones de su corazón. Recuerden que estamos también orando todos los martes a las 9 de la noche allí por Facebook, así que acompáñenos también, no deje de orar sin cesar, así que ore todo el tiempo, cuando se levante, cuando coma, cuando vaya a algún lugar, ore, hable con Dios, ¿verdad? Siempre. Así que Dios les bendiga. Y pero no haga como me dijeron ahora. Estábamos haciendo unos ejercicios ahí en el parque y yo me puse a hacer ahí sobre una plancha unas medias lagartijas, medias abdominales. Y se acercó un hombre y me empezó a decir, mire, le voy a decir algo, dice, cada vez haga esto, cada vez que se levante, bueno, primero dice, darle gracias a Dios por el nuevo día y la oportunidad de levantarnos y de hacer lo que tenemos que hacer en el día, y después diga esto, soy sano, soy fuerte y soy feliz. Repítalo, pero que le salga de acá, del corazón, dice. Soy sano, soy fuerte, soy feliz. Y va a ver que con eso se cura de todo. Entonces, pues, somos sanos y fuertes y felices porque el Señor nos ha dado ya eso en nuestro corazón. Y necesitamos aferrarnos a lo que Él nos da. No a ¿cómo se dice? Tradiciones humanas o palabras esotéricas que no tienen que ver con la fe en el Dios vivo. Entonces, se imagina alguien que vive una vida disipada, se emborracha, come, fuma, y que se crea eso y que todos los días esté diciendo soy sano, soy fuerte y soy feliz. ¿Se va a curar con eso? Si abusamos, tarde o temprano vamos a tener problemas de salud. A mí me pasó. Yo abusé de falta de ejercicio más que nada, no tanto de comer en exceso, sino de falta de ejercicio. Abusé de eso y por mucho tiempo dejé de hacer ejercicio, solamente lo que hacía en el trabajo, el ejercicio que hacía en el trabajo. Pero no me ejercité lo suficiente y pues luego tuve problemas de salud. Me subió el colesterol, me subió el azúcar, la presión y al final me dio un derrame y todavía tengo unas pocas secuelas de eso. Estoy más o menos, bueno, puedo hacer más o menos bien las cosas, pero tengo esa secuela, un mareo y pues todavía no me compongo de la diabetes y de la alta presión. Así que pues estoy sufriendo las consecuencias de los abusos que tuve en otro tiempo. Y así la persona que va a estar abusando de su propio cuerpo por mucho tiempo, no se va a curar solo por decir soy sano, soy fuerte, soy feliz. Tiene que hacer mucho más que eso. Entonces, una persona puede ser sana, fuerte y feliz teniendo a Dios en su corazón, teniendo a Dios en su interior. Y va a ser sana esforzándose por la salud.
Entonces, no podemos estar abusando y luego que una palabra milagrosa nos quite todos los problemas de salud. El único milagro que nos libra de las enfermedades es que la buena voluntad de Dios. Y sin esa, pues por más que nos esforcemos, no vamos a lograr nada. Entonces, confía en Dios. Amén. Y ponga su esperanza en Él, porque viene pronto y ya estamos viendo señales bien claras de que Él está a la puerta, que ya está ahí cerca de nosotros, ya está la venida de nuestro Señor Jesús. Y el anhelo de nosotros debe ser ese, decirle, como dice al final del Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesús, Amén. porque te necesitamos urgentemente. Bueno, Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Bye.